realmente, de cierto modo, se han funcionado porque los temas que más han tocado, casi todos los han respondido, y los temas que más han tocado no los han respondido. O sea que yo también les sugeriría que estudien de primera. Y segundo, son muchos. Así que lo que vamos a hacer ahora es que, como son 4 sesiones, cada sesión va a ser un mapa. No van a ser los 4. ¿Ya? Van a ser un solo mapa de un solo curso, pero bajo un criterio de 2 puntos. Y obviamente ya tiene que haber una rúbrica para eso. Ya se las pasaré en su momento. Tiene que tener ciertas cosas para que se pueda considerar los mismos. Queda un punto, ¿no? Nosotros vamos a trabajar en casos clínicos. No he tomado el libro de Pedrosa porque si alguien lo ha agarrado es de la cero sistema, ¿no? Es muy bonito hablar de eso. Ustedes no van a ser radiólogos. Y no soy radiólogo. ¿Para qué ponernos en esa situación? Está muy bueno. O sea, te hace entender un montón, pero ustedes también tienen otras cosas. El libro de Ríos Briones es la mejor parte. Pero aún así, todo lo que podemos ver de un solo apartado es poco probable en una sesión. Entonces vamos a hacer eso. Obviamente, de lo que yo les vaya comentando, sale el examen. Y esto es en el libro. Pero va a haber un punto, ¿vale? No va a ser un punto, si quieren, tiene que ser por ustedes desarrollar un caso clínico. Un caso clínico no tiene que tener más de 3 o 4 slides. Presentan el caso, proponen una primera pregunta, o mete la imagen y se ve el diagnóstico. Es fácil, ¿no? Se supone que en los casos clínicos debe haber una preponderancia de la imagen para definir el diagnóstico. Sin embargo, como se van a dar cuenta cuando ustedes ya estén practicando, la imagen, como les he dicho acá, es muy subjetiva, ¿no? Puede tener muchos significados, y más adquiere significado si nos vivimos dentro del contexto de nuestro ejercicio. ¿Cuál es nuestro ejercicio? Agarramos signos, agarramos síntomas y constituimos ¿qué? Síndrome, ¿no? Que puede ser un síndrome febril. Ese síndrome febril tiene que tener causas. Algunos signos y síntomas van a decantar por una causa o por otra. Entonces al final nos quedamos con 3, 4 posibles causas. Y con mucha suerte y con mucho estudio nos quedamos con una. Y pedimos exámenes para eso, ¿no? A veces la imagen sí es definitiva, a veces es un signo más, ¿no? Entonces, queremos que haya ese tipo de casos en los cuales la imagen sí tenga peso, porque a veces no lo tiene.
¿Cómo está? No entraba, acaba de entrar. Bueno, ¿para qué ahora? Ese va a ser el tenor de los exámenes. Pero vamos a poner una imagen y más o menos van a decir qué hay. No es difícil, no se preocupen. Pero para eso tienen que practicar. Entonces, hay varios visores que son gratis en internet. Pueden tomar el que quieran. Les voy a dejar el enlace para esto porque es bastante fácil arrastrar el archivo ahí que se mire. Y les puedo brindar archivos que lo pueden, ¿ya? Para que puedan ver, ¿no? Lo normal o algunas cosas. Es importante porque al final esa es la idea, que ustedes reconozcan eso, y si en algún momento no hay radiólogo, que no hay, pero pueda servir de algo para poder agregar, ¿no?, la evidencia a su trabajo diagnóstico y tener un diagnóstico y por ende un tratamiento. Básicamente, este es un va a salir. ¿Listo? Lo pueden hacer con objetos como decía que quieran, pero por ética yo no les puedo pasar un archivo que sea anónimo. Es saber que yo los anonimizo primero y después. Y justamente esto es lo que entonces, obviamente por la calidad que tiene la reconstrucción, ustedes mismos, si quieren, se bajan un visor más mejor calidad como Radian u otro, se ve mejor la reconstrucción. Entonces, lo que nos toca ahora ver es justamente imágenes de tórax. Pero nos vamos a dedicar en esta parte, más que todo, a hablar del pulmón. ¿Sí? Ahora, para que nosotros reconozcamos que ahí necesitamos recordar un poquito qué es lo que tenemos que ver. Entonces, el tórax básicamente que es una cavidad, ¿no? Y como cavidad debe tener contenido. ¿Cuál es el contenido del tórax? Pulmones, aorta, cava, sistemas ácidos y más importante, bronquios, la tráquea, el ganglios, el timo, cuando el timo. Algunas cositas más, ¿no? Por ejemplo, también podríamos decir que hay músculos, que como ven acá, es importante porque este sí se mira en la silueta por ser densidad de agua, el pectoral mayor, ¿no?, que se va a insertar en el brazo, ¿no?, es la vía externa de la carrera visceral, tiene toda esa inserción, ¿no?, en contraposición del pectoral menor, que se inserta desde la tercera y quinta costilla y se va a insertar al apéndice, a la apófisis coracoides, ¿no?, que es importante porque sí, se puede ver en la... Y aparte de eso, todo lo que es el esqueleto. La jaula torácica se compone de las vértebras, que se tienen que ver de todas maneras, del T12, se compone de las costillas, las cuales también son de 12. Pueden ver aquí las 6 primeras, la séptima, son directamente, pero también la tabla no viene de grasa, se ponen a su cartílago, ¿no? Y la 11 y la 12 son costillas gigantes.
Hay que recordar que esta zona es cartílago. Por ende, una persona joven como ustedes, vale que no les hayan golpeado nunca, no debe haber calcificación de los cartílagos. Entonces iba a haber poca calcificación. La zona anterior no. Generalmente la zona que se mide es la zona posterior, más o menos hasta el tercio, ¿no? Después el cartílago no se va a ver. Pero lo que sí se mira, se debería mirar sobre todo en función lateral, es el esternón, ¿no? El esternón que tiene tres partes: el manubrio, cuerpo y el apéndice. ¿Por qué eso? El tórax está comprendido entre la línea oblicua que está desde el manubrio, ¿no?, la parte superior, hasta la séptima vértebra cervical, la línea que viene así, ¿sí? Atrás para adelante y de arriba para abajo. Y la parte inferior viene a ser la cúpula diafragmática. Entonces, eso condiciona la visión que nosotros tenemos, porque recuerden, el pulmón es bastante densidad de aire. Entonces, va a tomar esa forma de la cúpula. De hecho, anatómicamente y radiológicamente lo vamos a ver. Y tiene algunas cosas importantes que decir. El tema de la vascularización no es muy importante. Recuerden de que por atrás van a salir las intercostales, van a salir por acá y estas ramitas son internas. Pero realmente, si yo lo veo en una placa de rayos X, no lo voy a poder ver. Tampoco voy a poder distinguir esto, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? La vena y la arteria distales, ¿no? Como subclaves. De hecho, aquí vamos a tener el tronco brachiocefálico para las arterias, ¿no?, que va a la la carótida. Y en esta parte vamos a tener la subclavila carótida aparte, ¿no? Al lado de la aorta. Zona de allá. Estaba diciendo el tronco, la subclavia, la carótida. Y aquí, generalmente, en parte salen la carótida y la subclavia. Obviamente acá hay un montón de ramas. Hablar solo para recordar que por ahí pasa el nervio frénico y que ya podemos encontrar después de eso las estructuras más importantes envueltas cada una en un saco. Técnicamente, cada pulmón no tiene comunicación con la la pleura derecha no suele tener comunicación con la pleura izquierda. El pericardio, para los casos, no suele tener comunicación con las pleuras. Tanto la pleura que ven ahí, esta de aquí, la pleura parietal. Pegada al órgano tenemos una cavidad. Igualmente tenemos un cardio seroso y fibroso. Pero es importante recordar que existen estos dos pericardios que no se van a ver muy bien cuando nosotros veamos la imagen. Lo importante de eso es que las cavidades virtuales que tienen un poco de líquido para que resbalen en la pleura y el pericardio se vuelven no virtuales sino reales, que obviamente se engrosan cuando hay un derrame de líquido. El derrame de líquidos puede ocurrir en las cavidades, tanto dos, en el pericardio, como en motoras, o en motores, ¿no? Cuando el derrame, cuando el elemento de líquido aparece en el parénquima pulmonar, obviamente no está contenido, entonces ya no vamos a ver la figura del derrame pleural como lo estamos conociendo. Ahora sí. ¿No? Cuando hay ¿ah? Sí, también.
Bueno, como les decía, cuando el líquido no está en la pleura, obviamente debe estar en el intersticio o en el espacio aéreo. Es ya otro tipo de figuras, ¿no? Que van a dar lugar a la condensación después o al edema pulmonar. Y recuerden que el diafragma que está acá está abombado, ¿no? Vemos por arriba va a ser un diafragma mixto. Por ende, hay zonas del pulmón y obviamente zonas de la pleura, las cuales tienen esta conformación, ¿no? En esta zona estamos hablando de los senos o recesos costofrénicos, ¿no? En la parte anterior, hay una reflexión acá, hablamos de los costofrénicos. De hecho, si yo estoy parado y tengo agua, el agua se ve para abajo, así que aquí no va a quedarse. Va a quedar acá. Pero los recesos costofrénicos también a veces se pueden ver. Esto solo para reforzar esa idea, ¿no? Incluso a veces la peor del mismo pulmón van a cubrir al hígado. Y eso, bueno, imaginológicamente no será tan importante, pero cuando ustedes quieran hacer una toracocentesis o algo, y eligen un espacio intercostal muy bajo, se llevan en contra libre. El sexto para arriba está bastante bien. O no para hacerlo guiado con metodología. ¿Dónde está? Recuerden que existen en los pulmones lóbulos, ¿no? Tenemos tres lóbulos, ¿eh? Dos lóbulos, uno superior y uno inferior. El lóbulo superior está determinado por la fisura ¿no? El óblico está determinado el medio y el inferior. Ahora, eso también, ¿ya? Están las dos fisuras también. La fisura oblicuo y la fisura horizontal. De tal forma que el lóbulo superior siempre va a ser superior, pero el lóbulo inferior alcanza, ¿no? Una cierta altura. En la parte anterior está el lóbulo medio. También tiene una localización inferior, a pesar de llamarse lóbulo medio. Es decir, ¿se acuerdan de la primera clase donde vimos el signo de la silueta? ¿No? Y por eso es importante, porque nos podría definir si la lesión está en el o está en el otro. Y recordar en el tema del ilio que la parte posterior, como pueden ver en amarillito, bronquios, ¿no? Las venas pulmonares llevan sangre oxigenada, ¿no? Y al medio están las arterias. Acá. Y solo hay una fisura, que es la fisura oblicua, solo tenemos superior, luego inferior, pero en temas del ilio es lo mismo, ¿no? Arterias, las venas, ¿ves? Solo que la arteria está más superior, ¿no? Y el bronquio siempre va a estar posterior. El tema de los recesos y escotaduras, bueno, no nos interesa mucho, solo recordar que está la escotadura cardíaca y la língula, ¿no? Que en cierta forma va a tratar lo que hay. Eso es lo que quiero que recuerden. Pero cuando vemos una placa, ¿qué tenemos que actuar? En primer lugar, debe haber un control de calidad parte de la persona que ¿ya? Entonces, primero, una adecuada penetración. Ni muy blando, ni muy... Lo vamos a hacer rápidamente, evaluando si se mira la tráquea, ¿ya? Y la carina, aunque sea levemente, y si yo logro ver, no bien, pero por lo menos distinguir las apófisis externas. ¿Ya? Si yo puedo distinguir esas dos cosas, entonces la energía de las está bien. No ha sido ni un muy duro para el paciente ni muy blando para el paciente. ¿Ya? Centrado, lo vemos en la posición de las clavículas. Debe estar en la posición y de la misma longitud. Porque si yo estoy así, obviamente esto va a estar más corta que esta, ¿no?
Segundo, tiene que ser una inspiración forzada. La máxima inspiración y tomamos la plana. La radiografía en expiración tiene sus indicaciones, pero si vamos a tomar la radiografía estándar de toda la vida, esa tiene que ser expiración. Hay que tratar de sacar los omóplatos porque la densidad que tiene, que es mayor, nos va a confundir un poco o podría enmascarar algo. Entonces, yo sé que a muchos les han tomado, casi a todos, para entrarles en la práctica, recuerden, carra o aquí los ¿no? Lo traen los hombres de adelante y de esa forma se sacan los hombres. Y eso se debe ver, ¿no? Y obviamente debe ser en mi pieza. Claro que eso no le puedes pedir a un señor que está tirado en el piso, ¿no? Y vienes y quieres ver qué tiene. Obviamente, de acuerdo a las posibilidades, cuando se puede hacer la placa bien, se hace bien. Igual en la tomografía es mucho más fácil, ¿no? No se toque metal, simplemente inspiración, que no se mueva y ya está. Solo que el tema de los cortes y la radiación, ¿no? Entonces hay dos cosas. Yo quiero descartar una neumonía, por ejemplo, que tiene un montón de signos clínicos más imagen. Muchas veces no voy a necesitar. ¿No? Entonces, es mejor idea tomar la parte de la radiación. Pero a veces yo necesito otras cosas, ¿no? Por ejemplo, es un paciente que ya conozco, ¿no? Que tiene restricción, que tiene, por ejemplo, crónica, que antes tenía el 95 de saturación de oxígeno, y ahora tiene algo ha pasado, ¿no? Entonces le preguntas, ¿no? No ha fumado, no se lo comer, no ha hecho nada. Vamos a ver cómo está la estructura. Ahí sí necesitamos una de eso, ¿no? Entonces, el criterio para pedir. Las tomografías de intersticio, no del espacio aéreo, por ejemplo, una neumonía, vamos a hacer un tema combinado, pero más del espacio aéreo, porque la consolidación se produce en dos alveolos, ¿no? Entonces, una tomografía de intersticio para ver la estructura, sí es de alta resolución, sí debe tener cortes de 1 a 2 milímetros. Si yo quiero ver intersticio, que tenga mi EPOC, mi enfisema, pido mi tomografía, cortes finos. Muy bien, ¿y qué tenemos que evaluar más ya en la placa? La calidad que está bien. Entonces, ¿qué vamos a ver? Primero, todos los huesos, ¿no? Las costillas. ¿Sí? No es la mejor penetración para ver la columna, pero algo se podría ver, ¿no? Y también el tejido blando que puede haber, ¿no? Y a veces, por ejemplo, yo solo lo he visto en los hasta ¿no? La gente está muy bien y de repente por algún motivo, como sabe, porque no se sabe que son muy invasivos, ya se dice, hubiera tenido alergia. Y ahora, ¿cómo está escuchando? ¿Qué es eso? Un enfisema subcutáneo, ¿no? Yo hago ahí una placa, voy a ver el aire en el blanco, ¿no? Bien, lo otro que hay que evaluar son los diafragmas. ¿Por qué los diafragmas? Porque nos dan información. Como les decía, en primer lugar, estos senos costofrénicos, por la posición en la que estamos, muy proclives a ser la primera zona en llenarse de agua y por ende a borrarse. Obviamente tiene que haber más de 100 ocurra, pero es la primera zona en borrarse. La ecografía es más sensible, pero probablemente yo encuentro líquido libre y el paciente está feliz y corriendo su madre. ¿Por qué no? Únicamente no. Cuando lo vemos en los rayos X, muchas veces sí lo es, ¿no? Entonces, uno. Dos, si yo tengo alguna restricción en la entrada del aire del pulmón, voy a ocasionar una atelectasia o va a haber una. Cuando no hay esta resistencia del pulmón, cuando disminuye su confianza, el diafragma se sube, ¿no? En contraposición, cuando haya alguna enfermedad que no permite que el aire salga, es un enfisema, el diafragma se aplana. Hay que ver, generalmente el diafragma izquierdo es más alto o más bajo que el derecho. Más bajo. ¿Por qué? Porque el hígado, que es una lista maciza, lo sube el derecho, ¿no? Y la diferencia debe ser 1 centímetro más. Si hay una diferencia muy grande, entonces algo está pasando, ¿no? Y los campos pulmonares también se deben evaluar. Primero, queremos ver pues 6, 7 tales
y que deben ser lúcidos y que debo ver la trama. La trama vascular se debe insinuar. No tiene que ser muy fuerte, porque si no le falta muy grande, pero se debe insinuar la trama. Entonces, esta sería más o menos la radiografía lógica, ¿no? En esa radiografía que podemos ver, les dije, se insinúan aquí las apófisis espinosas, podemos ver la tráquea, podemos ver un poco, vemos bastante bien las costillas, las dos. Bien, si bien se nota que el paciente no está así, sino está un poco así, parece que las dos longitudes están bien. Así que técnicamente es una buena, ¿no? Y ahí evaluamos todo lo que hemos dicho, ¿no? Evaluamos tejidos blandos, evaluamos costillas, exterior, obviamente, y acá termina la costilla de vida, no vemos más que es fila. Evaluamos los recesos clínicos, los técnicos que están acá. Evaluamos también campo pulmonar, el ilio que hemos visto que contiene las arterias, las venas y los bronquios para tener más densidad. ¿Va? Bajando su densidad, haciéndose más lúcido y podemos ver un poco la trama vascular. Perfecto, como debe ser, ¿no? Como sale del centro así. Entonces es una buena plata y es un pulmón. Otra cosa que deberíamos ver aquí, más alcance con el mediastino, ¿no? ¿Qué hay en el mediastino? Todo lo que nos pulmón, ¿no? Grasa, la tráquea, los bronquios, el esófago, los vasos, y de hecho, esta recita que vemos acá, esto, ¿ya? Es la silueta de la vena cava. ¿Cava? Pero bueno, acá debería estar la cava. Tengan en cuenta que si, por ejemplo, habría alguna indicación por acá inferior, esto se puede dar. En contraposición, esto es el hallado ahora, ¿no? Entonces, esos dos elementos, vamos a ver en la toma, también definen mucho el grosor del intestino. Pues no, porque toda la receta que hay ahí está en el medio. Y acá tenemos el atre del corazón. Este es el ventrículo. El ventrículo derecho, izquierdo, más en la ventrícula y la derecha que la izquierda que están acá, ¿no? Más en su cara. Muy bien. Y si vamos para la radiografía lateral, a veces cuando la incidencia de los rayos es bastante paralela, podemos encontrar las fisuras. ¿Ya? Pero recordamos que hay tres fisuras. Bueno, acá hay una fisura obliqua y una horizontal, ¿no? Que a veces son visibles. Otra cosa no. Otras líneas no son normales. Y aparecen otras líneas a veces, ¿sí? ¿No? Hay división, lóbulos se dividen en centros, ¿no? Y hay división central. La división ventral que se alcanza hasta el lobulillo, ¿no? El pulmonar es un bronquiolo respiratorio o un bronquiolo respiratorio con todos los asinos que tenga, ¿no? Eso mide 1 o 2 centímetros. Y hasta ahí hay finos, ¿no? Pero esos no deberían verse, obviamente. Se ven es que hay edema en esa zona. Y que lo que podemos ver hasta eso, como esas linecitas de ahí, son fisuras. Por último, dado que el corazón está aquí, esto se puede hacer también en una tomografía, el corazón tiene un diámetro, ¿no? El diámetro del corazón. El diámetro del corazón, comparado con el diámetro transverso de los campos pulmonares, tiene una relación de hasta 0.5, ¿no? Que fue una relación a ver, si fuera mayor, entonces significa que está grande, ¿no? O hay una hipertrofia, por ejemplo. Y el inferior del que sigue ya se puede explicar. ¿Qué creen que es el de la izquierda? Es uno ve y se santigua, ¿no?
¿Qué diferencias hay con una radiografía que hemos visto hasta ahora? Primero, el grosor de las costillas, ¿no? ¿Y cómo se ya sabe? Están horizontalizadas, tienen un grosor. Y obviamente no es un correo. ¿Qué es? Es una. Y eso es normal en los neonatos. Una grande y que tenemos este montón de mediastino. ¿Por qué? ¿Qué hay ahí? El timo. Increíblemente, si ustedes ponen muerte tímica en internet, todavía les deben salir artículos del 60, del 65, en el cual justamente cuando aparecía esta imagen, que era lo normal, se asumía que era grande y que el bebé tenía riesgo de morir por eso. Es un criterio que los pediatras antiguos sostenido hasta que se falso. Estaba confundiendo mucho, el tamaño del timo no tenía nada que ver, sino que se estaba confundiendo con la muerte súbita. No bien entendida, pero en realidad sí era la causa de esto. El timo en realidad no tiene mucho. Está bien que tenga su timo grande, después va a bajar. ¿Cuál era la propuesta en esos tiempos? ¿No? Estamos hablando de 60 años. La propuesta era de que por el tamaño del timo se confundía la traquea. Pero, como digo, es un criterio ya muy en desuso. No hay nada que ahora ligue esa evidencia a vías horizontales, más delgadas, un ancho, y un bebito que está feliz de la vida, eso es normal. ¿Ya? Muy bien. Entonces, para tener una idea un poquito clara de lo que tenemos que ver de patología, porque hemos visto lo normal, el pulmón podemos dividirlo pero en su espacio intersticial, ¿no? Que vendría a ser el espacio que divide los alveolos de los capilares, ¿no? Por el cual hay tejido conjuntivo y también puede haber elementos vasculares. El espacio aéreo, que obviamente son las vías aéreas, ¿no? Y los pinos, alveolos, y el espacio combinado. ¿Ya? Entonces, en el espacio aéreo, obviamente, ¿qué puede ocurrir? Reemplazo del gas, ¿no? Reemplazo del gas por líquido, por exudado, proteína. En el espacio intersticial, ¿qué puede ocurrir? Inflamación crónica, edema, inflamación crónica, entre otras cosas. El edema obviamente puede extravasar a los alveolos y puede ser más grande. Entonces ya estamos hablando de una enfermedad combinada. Para las zonas intersticiales existen 4 patrones. Patrón reticular. Así los informo, ¿no? Patrón en vidrio deslustrado, que eso sí lo van a haber escuchado, ¿no? Bastante por la pandemia. Es el patrón quístico no rojo. Y el otro. Pero entre esos patrones, está el otro patrón. Acá tenemos un patrón de espacio aéreo. Lo que vemos es simplemente una obra general y muy, no solo de la neumonía, sino de, por ejemplo, tórax, ¿no? Cuando el espacio intersticial es el que está permitido, ¿se acuerdan que les comenté de los lóbulos? Obviamente los tabiques también están permitidos, ¿no? Este patrón es característico y de hecho es el patrón que no les dije. ¿Alguien sabe o tiene idea de cómo podría llamarse? Panal de abejas. Ah, exacto. El patrón de panal de abejas, el patrón reticular, el patrón de químico, reticular. El reticular sería más fino. La radiografía lo puede ver cuando ya es grosero, ¿no? En cambio, la tomografía nos puede dar una
Un segundo, ¿no? Como tal podemos ver. Pero todavía. Entonces, si tenemos tabiques todavía, no son exactamente las cuartas, solo se ven las fisuras, cuando nosotros vemos una placa con detenimiento, y eso ya cosa rara, y que considerar. Podemos ver estas líneas, miren, arribita. Puedes apagar la luz de lo que sea. Voy a tratar de hacerle eso. Miren la manita. Ahí arriba hay una línea, ¿no? Abajo hay otra línea. Ahora, hay una línea acá. Ustedes me han seguido al inicio, les dije que de vídeo van a salir ramas musculares. Pero recuerden que a este nivel ya las vasos van a ser muy y estamos en líneas. No son vasos. Son tabiques engrosados. Esos tabiques engrosados deben estar engrosados crónica o edema, que también en este caso es por edema, ¿no? El paciente tiene edema y ha desarrollado estas líneas que también pueden estar en esta zona. Esto ya es para el radiólogo. Pero son líneas que salen del hilo, van hacia la fibra, que no siguen el patrón de, ¿no? Y otras líneas que están abajo que son combinadas. Y estas que salen de la pleura, transversales o perpendiculares, si queremos, son las líneas de Kerlin. ¿Okay? Las de Kerlin tipo A, las de Kerlin tipo B. Y generalmente las líneas de Kerlin tipo C. Es una combinación de las dos. Están en las bajas. Entonces, ¿eso de qué habla? De que los elementos intersticiales están engrosados. Muchas veces aparecen en los. Aparte es otro obvio que tenemos la acá que se forma, ¿no? El edema. Eso es parte de un patrón intersticial. Y como les decía, puede haber enfermedad combinada de los espacios, en los cuales va a haber engrosamiento de los bronquios, con metástasis y también presencia de esputo y cavidades incluso. Entonces, estoy hablando de una enfermedad muy común, porque no tanto, gracias a Dios. Lamentablemente ya no es tan común, pero ahora es mucho más resistente, ¿no? Como en la tuberculosis. Muy bien. Básicamente, cuando un radiólogo nos informa eso, nos va a decir que está bien. ¿Sí? La tipo de ya nos va a decir o consolidación, o el patrón reticular, o el patrón. Siempre tenemos nosotros que tomar los signos y síntomas para darle sentido. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Lo que ustedes piensen, que lo dicen, ¿ya? Pueden llamar al azar. Y empezamos aquí. Paciente de 5 años, llevado por mis papás porque estaba jugando con un hisopo y después te vieron que solo estaba la mitad del hisopo. Más que ingesta lo mordió, o de repente se lo metió y lo sacó. No buscaba, no tenía sangrado, pero falta la mitad del hisopo. Es un chiquito hiperactivo, ¿no? Por hiperactivo está exitoso, que me elabora con el examen. ¿Cómo? Te dice, sí, te voy a colaborar y al minuto ya está haciendo. Sin necesidad de que sea patológica, pero entonces, ¿qué otra cosa nos puede ayudar para, o sea, qué le debemos preguntar o qué signos debemos ver que tiene? Está Jonathan Echevarría. Mejor lo busco de acá. Fabricio Durán. ¿Sí? Ya, a ver, Fabricio. Bueno, primero que preguntar es, la vía aérea es Ya, muy bien. si tiene signos de azúcar. Ya. Probablemente no tenga, ¿no? Se está moviendo de un lado para otro. Pero, ¿qué busco para saber si la vía aérea está permeable? Tiene un Muy bien, un estridor. Ya. ¿Qué más? tiene
Está bien, nos estaría tosiendo bastante. Me faltó una cosa muy importante, que si es un caso respiratorio siempre debo hacer, ¿no? Tengo que hacer. Claro. Pero antes de agarrar, de tocar la palpación y todo, yo no veo cuánto tiene de respiración en un minuto. Primero, frecuencia respiratoria. Segundo, si tengo en la mano, saturación de oxígeno. Porque eso me da la calma también. Ya tiene 95. A lo que sea, ya lo vamos a ver con tranquilidad. Tiene 80 y eso. ¿No? Obviamente, como dices tú también, se va a expresar eso en el estridor y demás cosas, ¿no? Pero siempre que van a haber un caso respiratorio. Pero resulta que este niño tiene todo normal. ¿Ya? 95 de saturación, de frecuencia respiratoria, tiene 5 años, aunque tenga 19, está muy bien, ¿no? ¿Qué más? Hacemos el examen y la administración está bien, no hay personalidad, todo está bien. Entonces, pero sí nos debemos fijar en todo eso. ¿Ya? Entonces, nos contribuiría una placa, nos contribuiría una radiografía. ¿Por qué? Ojo, la densidad. Muy ojo, pero la densidad. ¿Ya? Sin embargo, como parte del trabajo diagnóstico, la roca de mando también es una placa, ¿no? Y esta es la placa. ¿Ven algo de raro? ¿La insuflación? Mira, justo está el puntito. Y es muy hueco ya. Pero ese hueco, ¿por qué se ve? Porque es aire. ¿Dónde está el diafragma? Miren, acá están las dos. Es el diafragma. Y ahí hay aire encima. Aire que tiene una interfaz. ¿Se acuerdan de eso? Interfaz que aumenta la intensidad, que puede ser. Más probablemente sea grasa con el resto del pulmón. Puede ser. Siguen la. Estamos viendo ahí la silueta cardíaca y la densidad de la silueta cardíaca en esta zona está comprometida. Es una densidad justo donde está eso. ¿Sí? Ah. Ojo, sabemos que había un trauma. Vamos a tener otro paciente, ¿no? No va a ser un histórico, lo que sea. Dolor, estoy feliz. Voy a tener signos de dolor y todo. No le doy. No es trauma. ¿Qué creen que puede hacer? Vamos a ver otra imagen. Mira esto. En la tomografía, ¿esto qué es? Hay varias densidades también. Es la misma densidad de acá. ¿Qué es esto? Grasa. ¿Qué es esto? Grasa. Aquí está un poquito, pero grasa. Entonces, si tenemos una zona de grasa y tiene aire, que puede tener grasa, aire. Dormir con papas, eso es intestino. Grasa que tiene gran cantidad, tiene mesenterio y tiene aire. Entonces, ¿cómo se llama eso? Hernia diafragmática. Que es el caso por la parte anterior, es hernia de Gant, ¿no? Y es un hallazgo totalmente incidental. Y nada que ver con lo que le pasó al chico, que probablemente hizo por donde andará. Lo más probable es que se lo haya comido. Y ya aparecerá en su momento. Porque no le está dando ningún síntoma. Y es un hisopo, si estuviera en la vía atractiva, estaría haciendo de todo, ¿no? Tos y todo, ¿no? Pero bueno, por el trabajo diagnóstico, y muchas veces vamos a ver daño, ¿no? Daño, un secuela
nuestro NAR, que no tiene nada que ver, el paciente va. O como uno de nuestros colaboradores que tenemos, es incidental, ¿la? Una vez que se toca una placa, la densitocardia que tiene. Tiene densitocardia y está feliz de la vida. Entonces, esto es una hernia diafragmática, que puede ser tanto congénita como traumática, pero siempre va a tener eso, ¿no? Una zona, por ejemplo, miren en esta es otra hernia, recuerden que está de receso, ¿no? Entonces está medio borrado, pero es una zona que tiene densidad. Significa que por ahí ha pasado algún elemento del abdomen. Entonces, ojo con eso, los cambios de densidad, que puede ser densidad de grasa o que ha pasado un gas intestinal ya, la densidad de aire en una zona que no. Entonces siempre estamos bien delimitados. Creo que esto va a ser más fácil. Es un paciente que sufre una caída, ¿ok? 7 metros y pérdida de conciencia. No se ha muerto, gracias a Dios. Ampliación disminuida en el mitórax izquierdo. No le podemos preguntar cómo se siente, obviamente, pero lo básico para saber cómo está: 22 de respiración y saturación de oxígeno de 88. ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer? Sí, oxígeno. Oxígeno. ¿Ya que es eso? Si no han visto cómo se ha caído, sí, oxígeno. Entonces, ¿qué creen que le ha pasado? Ampliación disminuida en el mitórax izquierdo. Un hemotórax, ¿qué más podría ser? Todo lo que sea traumático. ¿Qué más? Es un tórax. ¿Qué debería tener como un hemotórax? ¿Algo más? ¿Qué sangrado? ¿Qué más debería tener? Ojo, o sea, el cuadro de un hemotórax es muy amplio, pero sí podría tener un hemotórax. Recuerden que tiene probablemente en bastante rico. Pero también podría tener un hemotórax, ¿no? Si ha tenido suerte y no ha habido ninguna rotura, simplemente puede haber tenido un hemotórax. ¿Y qué tendría como un hemotórax? También mismo, ¿no? Unida, obviamente por la falta de intercambio gaseoso producto por la tiritasia que produce la saturación disminuida y la producción. Hiciera un neumotórax, ¿ok? Como pueden ver, muy claro el pulmón izquierdo en comparación con él, ¿no? Significa de que ha sido ocupado por aire. De hecho, solo esto, ¿no? ¿Ok? Eso hay ausencia de otra manera. El otro, obviamente esta densidad está aumentada. El mediastino, miren chicos, está rechazado, hecho, ¿no? Y como todo lo que infla el pulmón no deja de saltar, si la parte, si hay bastante aire, va a haber horizontalización de las costillas. Aquí no hay, ¿no? Pero podría haber horizontalización de las costillas. ¿Y qué más habría? Siempre que hay algo que va a aumentar el tamaño del campo pulmonar, puede haber incluso aplanamiento del diafragma, ¿no? Eso que no hay ahorita, ¿no? Pero sí hay un. Entonces, bueno, básicamente eso es. Obviamente, si tú ves que hay falta de apreciación y todo eso, ¿no? Pero puede ser una cosa o la otra. En este caso, pues obviamente, un poquito que hay que tratar de drenar. Si no estuviera comprometida, no está, aunque poco, ¿no? Voy a ponerse peor, sí, hay que tratar. Pero si hay un neumotórax mínimo, no hay un mecanismo de entrada, porque si hubiera un mecanismo de entrada, ¿no? Colocaríamos un neumotórax a presión, otra cosa. Entonces se podría dejar ahí, pero obviamente necesita un tratamiento. Esa es la imagen más clásica de. Esta es otra imagen de un neumotórax, pero es menos evidente. Pero
vamos a ver. Acá no. Miren, acá hay una motora sin. Miren, ¿por qué? Por la ventana. Cambio esto y ya es más simple. ¿Ven? Hasta el momento. Este es otro paciente. Ojo. ¿Ven esto de acá? Este es un paciente con enfisema, ¿no? Dentro del enfisema, incluso, obviamente existe la posibilidad de que haya dura de una bula y después tenemos. Y este es su reconstrucción sagital, para que se pueda ver. Obviamente es mucho más fácil verlo en una tomografía, ¿no? Pero otra vez, hay que tratar de ver de que el examen nos brinda, o sea, que sea un examen rápido de hacer y que nos pueda definir. Eso sí, la radiografía ayuda. Otro caso de trauma, accidente de auto, él no está inconsciente. Estuve refiriendo al dolor del tórax izquierdo, en el cual hay una disminución de la amplificación. La única diferencia, la amplificación es algo que tú sientes, ¿no? Y la excursión es lo que tú. Cuando tú la miras, no puedo decir la excursión. Lo que vemos es que hay equimosis en el hemisferio derecho, en esta zona, ¿no? El tipo de y que no está bien pensado. Lo mismo, ¿no? ¿Qué diagnósticos deberíamos de planear? Lo mismo, ¿no? Motoras, motoras, ¿no? Entonces, y prácticamente puede tener o no puede tener compromiso respiratorio en ese momento, y eso nos va a probar que sí tenga, ¿no? Entonces, ¿qué sí tenga? Y eso sí es un motoras, para la vista, ¿sí? Entonces, una motora que prácticamente está tomando toda zona, todavía se ve por aquel pulmón, ¿no? Todo eso. Y esto es un poco rechazado, el destino rechazado. Probablemente cuando vemos eso, como ven, es una boleto de densidad mal definido. No podríamos decir si es líquido, ¿verdad? O si es sangre. Si me dicen que se ha chocado todo, sí, es cierto. ¿No? O sea, en este caso específico, yo puedo decir, va a ser los antecedentes de su sangre, ¿no? Pero si solo me presentan la placa, es un poquito. Con la tomografía en realidad es más fácil. Porque vamos a tener, recuerden, el paciente en la tomografía está echado. Entonces, la densidad ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando vamos a ya les dije, no sé eso como un paciente. Pues, dependiendo de la placa, y tenemos nuestro tubito. Un tubito con sello de agua. Agua, vamos a tener botones. Listo, calma. Si sigue estando continuo. Y el paciente se pone más blanquito y dice, pues te lo digo porque esa es una resolución en la que tienes que mantener conductas constantes. Sigue sangrando, se hace comprometiendo. Alguna vez nos ha tocado ver con otros colegas 4 o 5 botellas de 3 litros. Obviamente no era solo sangre, días que había tenido, ¿no? Este pobrecito sí se murió. Después de 4 días y mucha confusión. Pero sobrevivió unos días más porque vino el cirujano cardiovascular y de tórax y le cogió la mano. Entonces,
Cuando pasa eso, obviamente hay que mantener el poquito expectante, ¿no? Y borra, perfecto, ¿no? Ya no está. No solo ver que no sangre del tubo, sino que no va a tener hemoglobina, general y demás. Vamos a cambiar de método, ¿ya? El paciente que sufre una caída, 5 metros. Fíjense, o lo traen, mejor dicho, porque nadie va a venir. Y encontramos esta placa. ¿Qué ven ahí de raro? Está muy grande, pero no. No fue lo que les... miren eso de acá. ¿Qué creen que es? Ah, es como otro. Está bien rechazado. Este es el homóplato. ¿Ah? Todo lo demás sí. Y miren cómo está la trama acá. ¿Cómo está? Acá está clarito primero que tiene tórax. ¿Ah? ¿Algo más tiene? Bien. Esta es la clavis comparada, ¿ya? Comparen el lado izquierdo con el derecho. Trazados que tiene un... ¿Ven algo raro por acá? ¿No? ¿Ven algo raro por acá? ¿Ven algo raro por acá? Miren, hay una pérdida del trazo continuo. ¿Sí? Y también. El señor no suele pasar mucho. Si te deja respirar está bien. El problema es que se fracture acá, y acá, y acá, ¿no? Porque si solo una fractura, va a ser funcional. Si fracturan dos partes, costillas, o más costillas, y está, ¿no? En sí, ¿qué le hacemos a la fractura costal? Nada, ¿no? Tal vez pues su tramador o algo más fuertecito y ya. Y dejemos que se cure como se tiene que curar, porque nadie va a poder ir. Tampoco la vamos a abrir y vamos a hacer una... Ahora, acá es difícil, o sea, en una plaquita posterior anterior es difícil, pero en unas placas así es muy fácil. Cuando la placa es oblicua, así por ende, lo que aleja es que si yo quiero, ¿ah? Terrible, ¿no? Acá. Entonces, cuando yo pienso que hay una fractura costal, la placa, pero también es cierto que el paciente viene con un traumatismo, con un politraumatismo, ¿ves? Entonces, generalmente cuando hay mucho traumatismo, dejamos de lado las placas y tratamos de tomografías. Tampoco no son tan, pueden ser relativamente rápidas y podemos ver bastante bien lo que queremos ver. Pero recuerden, solución del caso ya es muy suficiente. Otro casito. 35 años, femenino, está fácil, ¿no? 5 días, fiebre y tos, primero seca, después productiva. Bueno, no ha tenido una crisis, a pesar de estar tan poco. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Ya tienen la presunción diagnóstica. ¿Qué vamos a encontrar? ¿Qué sigue? Signos, bueno, ya, la consulta es un signo radiológico, pero signos semiológicos, signos clínicos. Acidez, más. Obviamente, las lesiones padres, pueden decir matidez, pueden decir, ¿qué?
vamos a sentir mayores vibraciones. ¿Qué más? La auscultación que vamos a hacer. Vamos a escuchar. Ahora, aquí podemos encontrar una placa de radios especial. Esto, ¿no? La consolidación. ¿Qué más? Troncograma aéreo. Y a veces, ¿ya? Dependiendo de la zona. Si está abajo, muchas veces por la limitación va a haber aumento de va a haber borramiento de ese, ¿no? Pero no importa que no haya borramiento, aquí sí lo hay. Y vamos a encontrar consolidación y el broncograma aéreo. Así se mide el broncograma. Yo tampoco. Para eso es mejor la consolidación. Pero por ahí está el broncograma. Y miren, hay dos consolidaciones, ¿no? Ahora, ya hemos empezado alguna vez cómo distingo la consolidación o la consolidación como espacio de la vía mal definido, ¿no? El momento de la consolidación se define mejor porque sigue siendo mal definida y eso lo vamos a ver. Miren los bordes irregulares. Miren los bordes irregulares, ¿no? Poco definidos que ya tienen. Entonces, no hay mucha forma de que nosotros sepamos que es cierto, un tumor, sea metastásico, sea primario, muchas veces puede tener broncograma aéreo. Y ahí está el broncograma aéreo. ¿Eh? Sobre todo este nivel no se suele ver ya bronquio alguno, ni siquiera en la ventana pulmonar, ¿ya? Entonces, broncograma aéreo, consolidaciones. Pero, ojo, es la neumonía común, porque dependiendo de la gente etiológica, la forma de presentación. La más común es del, que he dicho, los cabos a la neumonía más común. Ojo. Eso vendría a ser una típica, adquirida en la edad. Fuera atípica, porque como he dicho, muchas veces la placa también se tiene. Ahora, el signo de la silueta, les voy a repetir, es útil para determinar la situación. Ustedes ven acá, la silueta de acá. Tenemos la consolidación. ¿Le ven silueta o no le ven silueta? ¿Le ven diferencia o no le ven diferencia? ¿Sí? Obviamente, ¿no? ¿Por qué? Porque debe estar cuando sería el lóbulo inferior, incluso. A este nivel, en el derecho, va a llegar el lóbulo inferior, ¿no? Fuera del segmento superior del lóbulo inferior. Acaba ahí. Fuera del inferior, el lóbulo inferior, sí va a recibir. Pero obviamente yo hago esto, me tomo mi evaluación y se me olvida. Depende, en algunos momentos va a ser necesario que ubique dónde está la lesión primaria. O es necesario ubicarlo, es mejor tomar. Ahora bien, aquí es muy diferente porque hay varias opacidades. Siguen siendo un poco irregulares, pero pero esto obviamente llama, ¿no? Porque es más grande que el diámetro de los bronquios. Esto es una cavidad. Lo mismo hay aquí. Una cosa mal definida, confluente, y acá hay una cavidad. ¿Okay? Y vamos a ver las calidades de la radiografía. Por ende, yo ya no creería que esto es un vete a saber, pero papel. ¿Por qué? Podría ser un estafilo, decirle que produce calificaciones. Entonces, ya es un cuadro más obvio, ¿no? Tú has llegado a este punto, ¿por qué? Porque has tenido un cuadro clínico en el cual había fiebre, no sé, fósiles,
Entonces, si has llevado probablemente también tengas vivo escudo. Tu escudo te Las neumonías pueden ser infecciosas e no infecciosas. Un ejemplo de neumonía no infecciosa, la neumonitis por radiación, por ejemplo, o por hipersensibilidad a algún alérgeno. Infecciosas, pues, hongos, virus y bacterias, que son los más, ¿no? Pero también los virus dan bacterias, como la del COVID, que ya hemos visto que tiene un patrón en vivo deslustrado, que significa que hay daño intersticial de inicio intersticial, es muy específico. Yo ahorita puedo darle también una radiografía a mi paciente que había hace 3 meses, ¿no? Pero a veces hay ciertos patrones que son característicos, como esto. ¿Ya? Este es un paciente que tuvo fiebre 5 días y le dio su situación. ¿Ya? Le dio su tratamiento completo, ¿cuántos días? Bueno, le dio su tratamiento completo. Y persistía, y ese es citromicina. Bueno, ya está, pero no lo vamos a hospitalizar porque tenía fiebre y todo. Obviamente dice respiratorio. Y se lo quedaron, le pusieron su meropene. Nada, y ya pasaron los 7 días. Entonces, ¿qué puede ser? Hongos o virus, ¿no? Es virus, generalmente le ponen fluidas, no parecía porque el virus tampoco es importante, ¿no? ¿Pero por qué le daría hongos? ¿Ah? ¿Qué te podría decir ese paciente? Tú le preguntas, ¿qué le podrías preguntar a ese paciente? No le vas a preguntar, ¿estás inmunosuprimido? Y a ver si sí. ¿Qué le podrías preguntar? Ya, pero ¿qué le puedes preguntar? Vamos al paciente. ¿Ya? ¿Qué le puedes preguntar al paciente para que te dé ese dato? ¿No? ¿Alguien tiene una idea? Señora, ¿qué pastillas toma usted? No toma de repente prednisona. Sí, doctor, porque tengo un diabetes. ¿Pero por qué toma prednisona? Lo escuché el doctor Pérez Aguilar. Una cosa así. Entonces, estamos teniendo, para saber la buena gente, tenemos un inmunosuprimido que nos puede dar un dato así, y ya tenemos la idea. Porque de la nada no va a venir. ¿Ya? Un amigo muy sano que ha tenido una neumonía con esto. Pero, y muy sano. Pero ¿cuál fue el tema? Se compró una casa nueva y empezó a... Y en eso, ahí le vino. Entonces tiene que haber un factor para eso. Si hay un factor, entonces toma idea de esto, de la neumonía. Oh. Y si vemos esto, es muy claro, una cavidad, ¿no? Una densidad bien definida es un aspergiloma y eso es una neumonía por ahí. Si el paciente es un... La idea es dirigir el diagnóstico sin dirigir, ¿no? Porque una cosa es preguntarle algo al paciente que por compromiso te va a decir sí, no, y otra cosa es que lo vaya sacando de a poco. Ese es el arte de la psicología, en realidad, del Tomás. A ver. Aquí. Tiene tos desde 12 días. Claro, seguro que le han dado algo y nada, ¿no? Febrícula, con tos productiva, hemoptisis leve, no todo nada más, eso lo asustó. ¿Ya? ¿Qué estamos viendo ahí? Hay un patrón un poco popular. ¿Sí? Tanto un reforzamiento de la trama vascular, y hay algunas opacidades que no se pueden. Sin embargo, en la zona superior
Lo ven estos. Tienen las posibilidades que son influentes. Y en esta opacidad mayor, en el segmento superior, sí encontramos una calidad. Así se va a ver. No se va a ver mucho. ¿Ah? Entonces, tenemos una enfermedad superior con calcificación, con fiebre y todo. ¿Qué puede ser? EBC. Muy bien. Esa es la imagen lateral, en la cual estamos viendo el compromiso del segmento superior que ya nos orienta a la salud. Y la calcificación. Bueno, pero otra vez, yo mira eso, hago en la osciloscopía en esa área negativa, ¿qué tengo que pues tengo que repetir la osciloscopía, porque es muy evidente, ¿no? Y tratar de sacar un interrogatorio que ayude. ¿Con cuántas personas vive? Bueno, ¿cuántas habitaciones tiene habitación? Unas cosas así. Saben que el hacinamiento es muy importante para la producción de esto. Aunque yo tenía un residente que desarrolló tuberculosis, no sabemos cómo. Ahora no sabemos si tuvo. Dijo que tuvo tuberculosis. Ustedes saben que tienen un mes para renunciar a la residencia. Pena. La pena para ustedes es obvio, ¿no? Pero sin castigo. Porque básicamente estás renunciando de un trabajo. Si tú renuncias de la residencia, te castigan con un año de poder. Oye, va a ser el mejor oncólogo y no te gustó. Por algún motivo, 30 días para decir no eres. No es que tengas un amigo psiquiatra, ¿no? Pero este chico tenía, se supone, los nutriólogos asistentes, nada. No es que se viera. A ella le perdimos el rastro, ¿no? Lo que pasa es que la enfermedad tiene muchas manifestaciones. A veces vamos a encontrar tipo de Gauss, vamos a encontrar la infección, que después no encontramos nada, ¿no? O vamos a encontrar ya, por ejemplo, como en este lado, engrosamiento pleural, un patrón reticular muy evidente, ¿no? Como en la tuberculosis biliar, que es un poco visto, pues eso es una enfermedad de Emilio, ¿no? Es esta gaseosa que está depositada. O de igual manera, es simplemente una infección que igual va a tomar los segmentos superiores. Es muy variable. Por eso también nos debemos en la vaciloscopía y en lo demás. No solo por el hecho de saber llegar al diagnóstico, el mismo tratamiento es feo. ¿Cuántos meses está recibiendo el antibiótico? Obviamente, costo. Ese motivo, si uno tiene que siempre con sensación de fatiga, pero de larga data, ¿no? Mientras él puede hacer sus cosas, no le mucho, sino que lentamente. Ese 3 días ya era más acusada. O sea, de lo que él podía caminar sus 5 cuadras y descansar, ahora no puede caminar. Es muy evidente y eso lo tiene todos, aunque no es productiva, inicio, a veces es productiva, pero nunca ha bajado. O sea, primero dijo que era intermitente, pero preguntándole bien dice, no, ya siempre he tenido todo. Y que a veces sí es productiva. Entonces es una enfermedad pulmonar de larga data, obviamente eso es crónico. Y dentro de lo crónico es una enfermedad que ha estado disminuyendo, ¿no?, capacidad vital constantemente. Que por algún motivo habrá sido peor. Y al parecer no se ha recuperado. Eso solamente eso entra dentro de lo que es la enfermedad crónica obstructiva, ¿no? En la cual es un espectro amplio de enfermedades, pero que básicamente tienen que ver con este tema o no. ¿Qué ocurre en estos casos? Hay una restricción, ¿no?,
el aire, pero a diferencia del asma, este no suele ser tan reversible. Este obviamente es muy estructural y puede exacerbarse por factores como, por ejemplo, una infección, ¿no? O una inflamación aguda por algún alérgico que le haya desembocado en un momento o que se tapan las cosas que ya estaban bien. Pero básicamente hay estas dos enfermedades con sus variaciones y con la bronquitis crónica, obviamente es el proceso en el cual se queda atrapado el aire, en la parte aéreo, puede cortar las estructuras y dejar el aire atrapado. Y la bronquitis crónica es una inflamación de los bronquios que va a disminuir su. Entonces, hay dos tipos de patrones clásicos que se llaman. El blue water, que es el abotargado azul, más propio de la bronquitis crónica, y el pink purple, ¿no? Que es el patrón rosado. El abotargado, obviamente, es abotargado, es flor de enfisema, por la presencia. Si ustedes ven esta placa, ¿qué creen que tiene? ¿Enfisema o bronquitis? El enfisema no se ve, ¿no? Entonces hay un aumento hay un patrón reticular. Si estamos por ahí, de repente, que también puede ser solo por el engrosamiento de los senos. Entonces está teniendo un patrón reticular, más enfermedad reticular, seguramente tenemos bronquitis, y obviamente es un suscitador de un abotargado. Muy a diferencia cuando hablamos de enfisema, ¿no? El enfisema sus varias, ahora lo vamos a ver muy bien para la trama vascular y todo eso, pero hay cosas que nos hacen sospechar. Pero ¿cuál creen que sería? Hay dos cositas ahí muy importantes. Pero sobre una de ellas, las costillas. No están tan horizontales, sobre todo acá, ¿no? La situación de las costillas por aumento de volumen, digamos, de ese tórax, y el otro está caliente, mucho más claro. ¿Sí? Que aplanamiento del aire. ¿Por qué? Porque obviamente la cantidad, ¿no?, de aire que hay acá está bajando el espacio. Y en la parte lateral también tenemos unos ciclos. También aquí. No debería haber aire. Tiene acá, ahorita el inicio, estamos en la familia. Esa parte del pulmón izquierdo. Língula, ¿no? Ahí hay pulmoncito. Pero generalmente es una lengüeta, ¿no? Pues no tiene mucho. Tengo otras placas que hemos visto, no hay mucha separación. Más y la separación es más grande, obviamente hay más aire dentro de ese pulmón. Y aquí también, acá no debería haber más de 2.5 centímetros hasta acá, hasta el caída de la hora. Y esta separación es más grande, es obvio que es un pulmón que está recibiendo aire, ¿no? Y no vemos un patrón reticular, que es más fácil. Como aquí también, un poco. Esta enfermedad suele tener de los dos patrones, puede haber enfisema con puede haber enfisema obviamente con motoras, etc, etc, ¿no? También es muy espectro un poquito amplio. Pero quedémonos con reconocer, ¿no? Que hay un enfisema, bueno, acá creo que no tengo ni siquiera que las slides porque es lo opuesto. Esto sí es lo mismo, pero irreversible, reversible. Y obviamente, por eso, generalmente hay, no el silbido, eso que yo lo veo como silbido, pero nosotros, claro, ¿no? Igual va a haber disminución de la expulsión, va a haber procesos similantes, y de acuerdo a la gravedad del caso, va a haber hiposaturación y aquí. Solamente hay que poner oxígeno, pero también que el tratamiento de inicio es inhaladores, corticoides, y de ahí inmune, que depende. No he hecho mucho caso al asma yo. Obviamente el tratamiento ha cambiado de lo que yo sabía, y hay muchas mejores cosas para el asma. Lo principal es cuidarse en realidad. Esto es asma. El cuadro clínico es muy
escribo igual, ¿no? Tengo que cifrar. En este caso aquí no se mira. No se ven muy bien las de Go, pero cuando hay bronquitis, puede ver esta imagen de los rieles de tranvía o de los dedos en guante, ¿no? Es una imagen más de asma, que igual puede tener lo otro, ¿no? Cuando no hay una restricción importante del aire, que vamos a tener costillas, aplanamientos, etc. Un poquito más como lo que estamos viendo aquí, ¿no? Pueden ver un poquito de la trama, las costillas más horizontales, que es así, y aparte de eso, todo movimiento más, la imagen es un poquito colada en realidad, pero esta no es de asma. Las pongo nada más para que vean la importancia del detalle. ¿Alguien podría decir qué está pasando ahí? ¿Recuerdan el signo de la silueta? Es que está en diferentes, pero véanle acá. Es el hilo, ¿no? Es el hilo pulmonar. El hilo pulmonar está básicamente a la altura de su costa. No tendría por qué abrir. Sin embargo, hay un realce, ¿no? La densidad de aire que está por ahí. Pues no es un signo de silueta. Ahí. Es muy del estilo. Vamos aire y miren, realmente es una cosa bien pegadita, pero es aire alrededor del intestino, bien del estilo. Eso es algo que sí no podríamos ver. Pero es si alguno de ustedes es radiólogo, pues vamos, quedamos casi con nada más. Si se van a Chivayi, eso sí lo van a ver. ¿Ya? 5 años, es un masculino, turista, donde quiera. Llega, bueno, no estoy en el país, ¿ya? Presenta sensación de falta de aire, saturación disminuida, 80%, y eso es lo más importante. La saturación es famosa. Diagnóstico. ¿Qué estamos viendo en la placa? Sobre todo en el lado derecho. Múltiples opacidades, ¿no? Mal definidas. O sea, me acuerdo que en la primera fase hemos visto pedir la suelta de globos, ¿no? La suelta de globos es típica de lesiones por ejemplo, tomas, son lesiones definidas. Eso no está, ¿no? Es más, tiene que incluir, y acá ya confluir. Entonces, eso no es solo, ¿ya? Todos suelen ser más definidos. Esos no son todos. Son un montón de facilidades que están apareciendo por algún proceso. Este proceso está tomando los dos pulmones con progresión. Hasta ahí no podemos saber qué es. Pero si vemos todo esto, ¿vale? Todo esto, de repente, porque a veces no ocurre, siempre es espumosa, pero podrían poner acá rosada. Ahora sí, ¿qué es? Tema agudo del pulmón. ¿Ya? Pero obviamente, sí lo van a ver si van a suceder un listado en Chival, o en Cabanapón, o por ahí. Si van turistas, si son turistas que creen que la van a hacer, ¿no? Al otro día están caminando. Sí, pero es lo mismo, solo que está un poquito más interesante. Eso es una idea muy importante. Pues como llega ahí, ahí se dan cuenta que es el corazón se pone así, si se dan cuenta es como que estuviera más echado, ¿no? O está echado.
Entonces, las personas que tienen hábito delgado van a tener corazón delgadito, pero no parece que fuera tanto. Miren acá, por ejemplo, bien, vamos a decir que está bien, ¿no? Probablemente es una persona delgadita, tiene el corazón. Y si tiene el corazón grande, ¿qué puede tener? Obviamente, va a tener. Y este sí es clásico, porque es el edema es a la de mariposa. Entonces, el edema agudo de pulmón, las insuficiencias cardíacas ocurren y también ocurre en textos de que yo estoy acá y me voy a terminar. Por último, esto creo que también está fácil. 35 años, hemoptisis y baja de peso de 5 kilos, meses. Hemoptisis es reciente. ¿Ah? Hace 2, 3 días. Eso bien. Además, no le tiene con mucho cuidado. La persona trabaja tanto que no se fija en esos temas, aunque se nota un poco más cansada que antes. Pero lo que sí ha notado es que lo atribuye al estrés. ¿Okay? El examen de pulmones no aporta mucho, pero solicita una placa. ¿Qué vemos en esa plaquita? Hay una cosa por la cual a mí me paciente tener sentado. Para evitar, pues para comparar los dos indicadores, que muchas veces en la comparación los dos cilios deberían ser iguales. ¿Son iguales los dos cilios? Justo estoy en el hilo izquierdo. No, ¿no? No son iguales. Acá hay una opacidad. Y una cosa más. Esta parte de los cilios está normal. Ahí está. Estamos hablando de una opacidad en el tercio medio del hilo izquierdo. Miren esto. Bien definida. ¿Ok? Además que para eso nos está llevando un montón, porque esto no lo voy a ver en ecografía con mama sí lo veo. Una radiografía sí lo puedo ver también. Pero bueno, esto es densidad clarísima. Está bien definido, pero aún así se insinúan unas rayitas. Sí están bien definidos. Eso es una reacción desmoplásica. Eso es un plus, ¿ya? No es muy importante. Lo importante es que vean que esté bien definido. Pero la desmoplasia es una reacción en la cual ante un crecimiento del cuerpo va a ser fibroso. ¿Okay? Y es un criterio importante, por ejemplo, en el cáncer de mama, encontrar este tipo de acciones para determinar que también es nódulo. Entonces, obviamente, es nódulo. Y con eso ya tengo un criterio del diagnóstico. ¿Qué le puedo decir al señor? ¿Qué le preguntaría? Fuma. A ver, no puede. ¿Qué cosas le puedo preguntar para separarla? Bueno, o sea, yo estoy viendo que parece ser un... Yo veo esto y la verdad que no me imagino otra cosa. Tal vez un secuestro público. ¿Ah? Es un quiste solitario, ¿no? Entonces, obviamente el paso siguiente va a ser tomar una... Ah, tomografía. Está bien. Esto es lo último.